Hola, Emanuel, gracias por esta oportunidad. Sé que andas muy ocupado, viajando de un lado a otro, cantando en un lado y otro. Es la vida del artista, y con el paso de los años esto no ha disminuido para ti, lo cual es obviamente positivo para tu carrera y para tu Sí, satisfacción. cómo no. En todo caso, ahora vas a venir tú, acá a Los Ángeles. Va a ser la primera vez que te presentes, tengo entendido, en el YouTube Theater, que es un auditorio nuevo, muy moderno, muy bonito por acá. Y lo curioso es que esa misma noche, cerca de ahí, en otro escenario, va a estar Roberto Carlos. Y estuve leyendo que tú en cierto momento de tu carrera, cuando empezaste a ser popular en Brasil, te decían el Roberto Carlos mexicano. Entonces va a ser curioso eso, va a ser curiosa Eh, esa competencia, aunque ya sé que ese término no le gusta mucho a los Cuando artistas. fui a Brasil, su punto de referencia era Roberto Carlos. Y ellos me decían, pues es el Roberto Carlos de México. Y la verdad, pues qué maravilla, porque Roberto Carlos fue un personaje muy importante, es un personaje muy importante, con una trayectoria increíble, con canciones maravillosas que toda América Latina canta. Entonces, cuando yo llegué allá y Sí. me dijeron esto, pues para mí fue, la verdad, un motivo de agradecimiento y de orgullo y de satisfacción. ¿Qué es lo que podemos esperar de este concierto? Me imagino que un recorrido grande por tu repertorio, por tus éxitos, pero también sé que tienes planeado interpretar algo reciente, no sé si nuevo, pero por lo menos reciente, y en ese sentido eh, está esta canción, ¿no? Que ya tiene un tiempo, pero bueno, que todavía sigue siendo nueva, que es Esa Esa Mujer. mujer. Yo no sé si esa va a ser la canción que elegida, o porque Esa es hay también una nueva versión de Estoy Loco, que es un Estoy tema loco. antiguo, pero que volviste a presentar en el 2021. También existe una versión nueva de ¿Dónde estás, corazón? Con Mocedades, pero bueno, esa requeriría de Mocedades, o sea que no creo que sea eso. No, a lo mejor la puedes cantar sola, ¿no? Mira, la verdad es que en esa época del COVID tuvimos mucha actividad nosotros en estudio, ¿no? En el estudio. Hicimos Mm. muchas cosas, incluso creamos dos o tres versiones nuevas de dos o tres temas. Uno de ellos es Estoy loco, luego hicimos otro de El año que vendrá, querido amigo, que es un tema maravilloso que yo suelo presentar solamente en época de fin de año, pero que en en este caso, bueno, pues lo vamos a empezar a lanzar ya dentro de poco, porque pareciera que fuera un tema sin época ni edad, porque habla repetitivamente de lo que nos está ocurriendo continuamente en el mundo, ¿no? Buen amigo, te escribo, espero comprenderás. Han pasado tantas cosas, alguna te alegrará. Desde que tú partiste, todo ha sido novedad. El año viejo ya terminó, pero hay algo que ahora aquí no va. Y Mm. entonces empieza a hablar de lo que ocurre. Se habla poco de fiestas, comprendes, hay tristeza. Hoy la gente se queda en casa, alrededor de la mesa. Mm. Es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Eh? Y cierran todas las puertas por una semana entera. En las noches abren las ventanas, esperan una estrella. Pero luego dicen que las televisiones han dicho que el nuevo año nos traerá varias transformaciones, las que estamos todos esperando, que es lo que pasa casi todos los años y en todas las épocas, ¿no? Esta Mm. versión la acabamos de terminar también hace poco, un poquito antes de que empezáramos ya a tener los shows en vivo. Entonces sí tuvimos un poquito de trabajo en lo que era un trabajo creativo. Y bueno, esa canción de Esa Mujer la tuvimos que detener porque justo arrancó a cuando empezó el COVID. Exactamente cuando empezó el COVID estaba arrancando la canción, entonces lo que hicimos fue detenerla o retenerla y volverla a lanzar, porque creo que es una canción muy agradable, con un chanteo también muy simpático, en fin, pues esta canción la he estado cantando ya en varios lugares y afortunadamente en México, a través de las redes sociales, pues ha tenido una difusión fuerte y una aceptación grande, así que, bueno, pues también la cantaremos allá, por supuesto. Ok, También esta canción que has ok. mencionado también es interesante porque es como una muestra, ¿no? De esa búsqueda musical que tienes tú en tu carrera. En este caso, hay incluso
rapeada, por llamarlo de ese modo. Un chanteo, un chanteo. Chanteo, le dices tú, ¿cómo es eso de Chanteo, chanteo? porque es una forma diferente al rap, ¿no? Es otra cosa que viene más de Venezuela. Ajá. Yo rap pues, he hecho dos o tres en mi carrera. El primero lo hice con La Chica de Humo. Chica de El Humo tiene segundo, una rapeadita ahí, claro. el segundo está en Corazón de Melado. Si me aprieta el pecho, le saco provecho. Esta forma loca de bajarme del lecho. No sé si quisieras que por ti yo fuera una fiera en celo que se mete donde quiera y me voy volviendo loco, 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 corazón de melao, ¿no? Sí. Una pequeña muestra, aunque en La Chica de Humo pues tuvimos una muy larga, ¿no? Que yo creo que fue uno de los primeros raps que se hicieron en América Latina. Si no el primero, uno de los primeros, ¿no? No sé si lo escuchaste alguna vez, así arrancaban las pistas en muchas discotecas de todos lados. Quisiera saber, quisiera, dónde va, que dónde vive, cómo piensa, pierdo la paciencia. Deben saberlo mis pies que la siguen paso a paso. Como ves, es un enigma total, no la puedo descifrar. Desaparece entre la gente un crucigrama viviente. Cuando llega me tantea, se siente y coquetea, me enamora y se evapora, pero nunca me la fumo a la chica. Eso es interesante, Manuel, porque tú empezaste, tu primer disco era muy como que folclórico, con temas medio sociales, Sí, después comenzaste a hacer muchas baladas, que digamos que fue tu primera gran etapa, que se puede distinguir, ¿no? Como intérprete, digamos, baladista de canciones de amor. A finales de los 80, si no me equivoco, ya empiezan a entrar estos temas más rítmicos, La Chica de Humo, ya empiezas a bailar más en el escenario, igual sigues ahora probando algunas cosas diferentes. ¿Cómo ha sido para ti esa búsqueda, digamos, de mantener de alguna manera la identidad musical, pero también ir variando, ¿no? Para no quedarte en lo mismo. Y de hecho, ese paso de volverte un artista más, digamos, bailable o más pop, te pudo distinguir, ¿no? De otros que estaban también haciendo lo mismo y que lo hacían estupendamente, ¿no? Digamos José José, o sea, si te quedabas haciendo baladas en ese momento, hubieras estado en esa misma línea, pero esto como que te dio un aire distintivo. ¿Fue intencional? Como que dijiste, vamos a hacer algo para no ser necesariamente igual que los demás, porque ya es lo no, no, mismo. no. No, lo que pasa es que yo era diferente internamente, ¿no? Entonces, pues eso brota. Yo creo que, yo creo que tiene que estar dentro de ti, si no, eso es fake, ¿no? Se ve que es una mentira que no es natural en ti. Yo cuando empecé a cantar, efectivamente hacía canciones sociales, canciones de amor sociales, sociales y de amor, ¿no? Que Sí, fue el primer disco que era 10 razones para cantar, después vino otro claro. disco que también hacía eso, después arranqué con otra clase de temas y entonces aparece una canción que se llamó Al Final, con la que entré en el Festival Loto y eso da paso, que fue un éxito enorme, un éxito gigantesco, donde esa canción estuvo durante 6 meses en los primeros 10 lugares de popularidad aquí en México, ¿no? Y que arrancó también en toda América, no en toda América Latina, fue Estados Unidos y parte de Centroamérica. Y no bajó, después de Ecuador ya no bajó a Colombia porque arrancó el otro disco. Tardó mucho tiempo en que esta canción o yo me decidiera ir a América Latina, porque la verdad es que aquí en México no paraba de trabajar. Fue una canción increíble donde presenté en el festival que no gané, y como todas esas canciones queridas por el público que no ganan se convierten en grandes temas, ¿no? Mm. Y ya el siguiente disco fue el de Íntimamente, con todas esas grandes canciones que fueron pues 9 números 1, que yo creí que esto le ocurría a todos los artistas. Oh, Me sí, equivoqué. Y bueno, pues esto es natural, ¿no? Esto le pasa a todos los imagínate. artistas. Y después ya me di cuenta lo que significaba un número 1. Y después a partir de ese disco, ya empecé a hacer cosas rítmicas. No hasta La Chica de Humo, mucho tiempo antes. Ah, ok, Había ok, ok. un disco que se llamó En la Soledad, que traía la canción de Tengo una flor de ti, ¿sabes? Mm. Tengo un suspiro que en esa época le llamaban soft rock, y que yo pues necesitaba hacer algo diferente porque dentro de mí había una expresión corporal que no se, ¿cómo te puedo explicar? No la podía sacar porque las canciones eran muy románticas, las anteriores. Entonces, claro, pues no podía estar moviéndote con esas canciones románticas. Pero Y perdón, yo he visto los videos, claro, varias veces,
de las canciones justamente del disco, el primer disco que te dio tantos éxitos, el de baladas, y ya, se te notaba que sí tenías en el cuerpo esas ganas de moverte, porque siempre has sido muy apasionado, muy expresivo con las manos, y hacías tus quiebres, ¿no? Pero claro, entonces quizás eso te llevaba a decir quiero hacer otras canciones en las que pueda moverme incluso más, porque Sí, no porque eras un había, cantante, no eras un cantante de mantenerse, de esos que se mantienen estáticos ante no, el micrófono, ya tenías el bichito del movimiento ahí. sí, yo tenía una necesidad de expresión corporal artística que iba más allá de la voz, ¿no? Iba más allá de lo que yo hacía con la voz. Y estaba dentro de mí y no lo podía hacer, caray, hasta que de pronto, pues, empecé a cambiar las canciones. La primera canción que cambié fue Insoportablemente Bella, que era Bella, Claro. y entonces la cambié, Insoportablemente Bella, Bella, Bella. Entonces ya ahí mi cuerpo empezó a expresarse de una manera súper natural, porque te quiero decir que yo nunca tomé cursos de baile, ni clases de baile, ni me veía yo en un espejo para ver qué iba a hacer. Esto fue totalmente natural, interno, que yo no siento que sea una expresión de baile per se, sino una expresión de danza, ¿no? De danza del espíritu, ¿no? El espíritu hacía ahí unos movimientos y eso empezó a salir, a surgir. Y de ahí vinieron muchas canciones que fueron cambio tras cambio. Vino Tú y Yo, que esa tuvo mucho más movimiento. Luego vino el disco de Tenerla Ya. Luego vino pues una serie de canciones que fue Toda la Vida, que fue La Última Luna, La Chica de Humo, Corazón de Melón, en fin, una serie de canciones y de discos que ya traían muchas cosas rítmicas adentro, ¿no? Claro. Que esto pues ya permitió que todo esto ocurriera, ¿no? Creo que ¿Tú crees que de primero alguna fue manera, todo. o sea, tú fuiste torero hasta que sufriste una lesión? eh, ¿Algo de algunos movimientos del toreo se incorporaron a tu baile o no? Yo creo que, yo creo que sí, más bien en lo que eran los ejercicios corporales para hacer el toreo. Yo creo que en esa expresión corporal que tiene el torero, porque el torero tiene que tener una gran expresión corporal para poder trascender y llegar a la masa, ¿no? De hecho, es un movimiento casi casi de danza lo que hace el torero con un toro que te está atacando y hay una violencia y que tú tienes que estar quieto y hacer un movimiento totalmente artístico para que esa expresión artística llegue al público y haya un ole. El ole no es una expresión de gol ni de canasta, ni de boxeo. El ole es una expresión del espíritu en el Claro. canto, en el bel canto, en la música, en la música flamenca y en todas las expresiones de la música hay una expresión de ole. Y eso es, algo ocurre dentro de ti que te hace gritar esa expresión, ¿no? Que conecta con el espíritu. Y puede ser que lo que digas sea, efectivamente, venga de ahí sin que yo me haya dado cuenta, pero que haya brotado de todo esto que yo hacía en el mundo de los toros. Y también asumo yo, y especulo nuevamente, que una combinación un poco, no sé si inconsciente, de eso que hacías como torero, obviamente de lo que tu padre te había enseñado directa o indirectamente, porque él fue un torero muy, 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 muy eminente, y también de la labor de tu madre, ¿no? Tu madre era cantante, era bailadora, y bueno, yo sé que ella falleció cuando tú eras muy, muy pequeño, pero me imagino que dejó huella en ti por ese lado de la interpretación. Este, ¿Tú cómo has Mira, ella asumido todo murió, eso? ¿Tú has sentido que eres un poco el resultado? Todos somos resultados de alguna manera de lo que hicieron nuestros padres, pero ¿tú has alguna vez pensado en eso? ¿Has asumido eso? ¿Has analizado eso de algún modo? sí, sí, yo tengo muy claro que tú eres el resultado de lo que lees, de lo que hablas y de quien te rodeas. Si hablas tonterías, pues ese es tu resultado. Si leerás burradas, pues será así, ¿no? Sí, Y si te rodeas de gente que va a la guerra, pues quieres ir a la guerra. Y si te rodeas de gente que todos son abogados, pues querrás ser abogado, que es la cultura familiar. sí. Y tengo muy claro que todo esto incidió en mí, sobre todo la música, ¿no? Porque el ser torero, tú no quieres ser torero si no estás rodeado de ese mundo. O sea, en cambio la música no hace falta que esté rodeado de nadie. O sea, el arte te descubre a ti, tu capacidad artística. El arte descubrió a estos personajes prehispánicos que dibujaron, y de la edad de piedra y de la edad de las cavernas, que dibujaban
en esas cavernas un animal parecido a un ciervo, donde ellos cazaban, ¿no? ¡Pum! Y está en esas cavernas, en las cuevas. Pues eso es una expresión artística de un personaje que hacía eso. Ponían una mano, el otro no, el otro se iba a cazar, y este hacía esto, ¿no? Muy bien lo decía Platón, que cada ser humano pues, es diferente, que hay unos personajes que tienen un cuerpo para ir a la guerra y para ser soldados, y hay otros cuates que tienen un espíritu para poder hacer música, crear y escribir. Entonces yo creo que sí, el resultado de mi casa, la música fue sumamente natural, súper natural, porque en mi casa cantaba mi madre, pero cantaban mis tías, cantaban mis hermanos, o sea, cantaba todo el mundo. Entonces, esto sí viene, creo que hay un gen que te transmite la parte artística, la parte de sensibilidad artística. Y, y sí viene de mi casa. No sé si el movimiento, aunque en mi casa todos bailaban, yo nunca bailé, fíjate. Yo nunca hice, todos salían y se levantaban a bailar y yo pues no bailaba, yo lo que hacía era cantar, ¿no? En esas fiestas. Me daba vergüenza incluso bailar. Y cuando yo empecé a hacer mis movimientos de danza, creo que hay muy poco de lo que ellos hacían, pero sí hay un mucho de esa expresión del espíritu y del alma, ¿no? Y Corporal. por el lado de hablaste eso, de que sí, desde chico te ponías a cantar espontáneamente, pues dijiste ya que el baile no lo estudiaste, y el canto, ¿qué? Porque tu estilo es muy Tampoco lo particular, estudié. eso también es interesante porque tu estilo es muy particular, o sea, tu timbre de voz, digamos, y quizás el no haber estudiado lo hace tan original, ¿no? Porque no pareces haber adoptado ciertos moldes o modismos que otros pueden adoptar con ciertas formas de educación vocal, digamos. Sí, yo nunca tomé clases de canto, fíjate. Yo canté siempre de una manera autodidacta, escuchando, ¿no? Por supuesto escuchando. Tú escuchas y hay una guía de lo que hace aquel artista o aquel otro y quieres poner la voz en ese lugar y bueno, descubres, ¿no? Yo creo que así son muchos de los artistas de la música popular, pero también creo que así son muchos de los artistas de música del bel canto. O sea, hay un cuate que quiere imitar a Pavarotti, ¿no? Y hace música de ópera, pero su maestro, su dirección es Pavarotti. Y luego descubre en él las capacidades propias y desarrolla un estilo, ¿no? El que tiene un estilo. Hay otros cuates que son copistas toda la vida, ¿no? ¿A quién Pero querías imitar tú inicialmente y cuáles son tus cantantes favoritos? no, yo tuve muchos. Yo tuve desde niño pues, una diversidad de artistas increíbles. Desde la música flamenca, que creo que yo fue lo primero que canté, en mi casa, pues mi madre era una cantante de tonalillera, pero aparte era de Cádiz y cantaba mucho flamenco. Yo, pues a mí me mecían en las piernas con flamenco, o sea que no hay escapatoria, ¿no? O sea, no puedes dar el rock cuando vienes de un mundo así. Pero después, conforme fui creciendo, descubrí pues, la música mexicana, que esa entró naturalmente en mí, lo que es el folclore mexicano, la música ranchera, que la canté mucho, que me gustó mucho y que me sigue gustando muchísimo. Y después viví 5 años en Perú, y en Perú pues recibí todo lo que es la música peruana, los valses peruanos, la música negroide peruana, la marinera, el andó, sobre todo los valses, ¿no? Lo que a mí más me golpeó fueron los valses, y me acuerdo pues que yo escuchaba a los morochucos, que era en esa época lo Oh, que sí. escuchaba todo el mundo, ¿no? Y después fui descubriendo a otros artistas eh, peruanos que pues, me dieron no sé cómo decirte, mano, una mina de música gigantesca, dulce, profunda. Yo creo que la música, una de las músicas o de los géneros más dulces de América Latina es el vals peruano, así como de los más Tengo entendido grandes. que estuviste radicado ahí en la localidad de Chosican desde que tenías más o menos 10 años hasta los 15 aproximadamente. Entonces sí, en ese tiempo sí. Bueno, es una época obviamente en que uno es como una esponja, ¿no? Escuchaste esa música, estabas absorbiendo también. No estabas, digamos, o sea, estabas en contacto con esa cultura. Sí, 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 No, sí. yo primero viví 3 años en Lima, y después por portarme bien me mandaron interno a Chosica, a un colegio ahí, al ¿Qué internado hiciste? Santa Rosa de Chosica. No, ¿Qué pues hiciste para que te mandaran? hacíamos de todo, mano. En vez de ir a la escuela me iba a correr olas
¿me entiendes? Entonces dije, sí, te gustan mucho las olas, pues castigado, a Chosica, mano. Ah, corrías solas. Sí, y ahí aprendí todo. En una época en donde tú de los 10 a los 15 años, como acabas de decir, eres una esponja, te enamoras por primera vez, descubres el amor, lo vas absorbiendo todo, rompes de la niñez a la adolescencia, a la juventud, empiezas a pasar hacia la juventud, entonces descubres una serie de cosas maravillosas. Mi padre pues era el gerente de la Plaza de Toros de Hacho, él tenía la Plaza de Toros de Hacho durante mucho tiempo, fue el director de ese lugar. Entonces imagínate todas las cosas que yo hacía, cara. Iba a las ganaderías bravas que estaban, iba a las Salinas, iba a Trujillo, iba a Chiclayo, iba, no sé, a todos lados, a la Amazonía, a Tumbes, a Wow. Arequipa, a donde quieres, iba por todos lados, porque en la escuela, fíjate que tenían algo bien interesante. Cada vez que se acababa un año, inventaban un viaje para todos, ¿eh? Los mayores y los menores, y cada quien iba a su lugar diferente. Entonces yo fui a Iquitos 2 o 3 veces, o sea, conocí el Perú, la comida, la forma de hacer música, la forma de hablar, la forma de amar, en fin. Para mí el Perú fue verdaderamente un lugar muy especial, tan importante como México y tan importante también como España, aunque viví una época en Chile, fue menos tiempo, entonces absorbí menos, conocí En menos. Chile, en Chile, en España también viviste. ¿Perdón? En España viviste, dices. Sí, en España viví varios años. Y en Cuando murió Chile mi también. madre, yo tenía 8 años cuando murió mi madre Sí. y viví ahí de los 8 a los 10 años. Y de ahí nos fuimos a Perú, viví de los 10 a los 15. Pero en esa época estuve una época en Chile, regresamos a Perú, en Ok. fin. Y después, pues toda mi vida en México. Entonces, mis puntos que lo agradezco como no te imaginas, ¿no? Mm. O sea, el tener tantas referencias musicales de tantos lugares, mi padre argentino, escuchábamos tango, imagínate todo lo que te estoy diciendo. Y luego, por lógica de edad, pues descubrí a los grandes grupos de rock que me gustaban, que era Led Zeppelin, que podía ser los Beatles, que podía ser Doors, que sí, ¿no? Creedence Clearwater, y así fui creciendo dentro a Frank Zappa y me seguí, pues hasta llegar al día de hoy, ¿no? Pasando por grupos muy importantes, entre ellos Police, o entre ellos Jethro Tull, o entre ellos Focus, o en fin, una serie de grupos importantísimos dentro de la música nueva, ¿no? Que podría ser rock, podría ser un rock más suave, porque hay una gran diferencia entre el rock que hacían, o la música que hacían los Beatles, con la música que hacía Led Zeppelin, ¿no? Sí. O Tridinosaurio Rex. Todo esto influenció en mi mundo. Entonces, la parte romántica está en mí de una forma natural y la parte rítmica vino de todos estos grupos increíbles donde con 14 o 15 años salías a bailar a todos lados, ¿no? Y además también esa combinación, ¿no? Que tienes tú, o sea, porque, como dices, tu padre argentino, pero creo que era más español que argentino en el sentido de que nació en Argentina un poco por casualidad, pero sus padres eran españoles, tu madre de Cádiz, entonces tú básicamente lo que tienes dentro de ti es sangre española, pero nadie va a negar que seas mexicano porque estás muy metido en la cultura mexicana y hablas como mexicano y tienes influencias de la música mexicana, pero también has vivido en Perú, entonces es interesante esa también en términos de identidad tuya, cultural, lo de pertenencia, ¿no? Y aparentemente lo has desarrollado bien, no ha sido para ti un conflicto, sino que Sí, se ha canalizado en esto de tu arte. fíjate que yo en Perú, cuando viví en Perú, conocí la cumbia y conocí el merengue, ¿no? Y mi padre tenía un mozo de espadas, pues mi padre fue torero, fue un torero pues muy famoso, y tenía un mozo de espadas que era colombiano. Yo le ponía todo el tiempo la cumbia, que era una cumbia bastante elevada y muy bonita, que era, venía de Colombia. Y pasé por, la verdad, sí, muchas influencias. Y esas influencias me dieron después la facilidad de poder interpretar ciertas cosas dentro de la música que podrías decir es la que te corresponde, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando hicimos las canciones con Juan Luis Guerra, esa clase de merengue que la trajimos, que no es merengue, pero que es bachata, pero que no es bachata, y la trajimos a mi
a mi cancha. Yo lo que he hecho, todo esto lo estamos platicando por una pregunta que hiciste al principio, ¿no? Sí. De cómo ha sido tu evolución. Yo creo que mi evolución ha sido traer todo a mi cancha, todos los movimientos nuevos a mi cancha, toda la forma de grabar nueva también para aquí, la forma de decir las cosas, cosas que no te gustan o cosas que te gustan y cosas que no te gustan absolutamente nada, pero que descubres en eso que no te gusta absolutamente nada. Algo padre, hermano, algo muy bien hecho, algo, un sonido especial, de particular. Entonces agarras eso y lo traes para aquí, porque la genialidad de la creatividad estriba en que todo el mundo puede ser creativo, ¿no? Y de todos lados puede salir algo maravilloso. Cuando estuve yo en África, pues me paraba a escucharlos, me paraba a escuchar la gente que estaba haciendo música en la calle y decía yo, qué rítmica tienen, qué difícil hacer esta rítmica, qué bonito dicen las cosas, con qué fuerza, con qué menos fuerza. Y todo esto de pronto lo vas descubriendo y vas descubriendo que puedes hacer algo de eso en tu música, sin que tú pierdas, también lo dijiste tú al principio, ¿eh? Sin que pierdas tú la esencia, tu forma de hacer las cosas y, y tu realidad, ¿no? Como artista y lo que tú puedes exponer. Eh, ¿Sientes que todo este movimiento y estar viajando tanto y conociendo músicas tan diferentes y lugares tan diferentes ayudó un poco digamos, a paliar el dolor que te había evidentemente producido la muerte de tu madre a tan temprana edad? O sea, pero también dices que eras un poco rebelde, me imagino que, bueno, eres adolescente, ¿no? Los adolescentes por lo general son rebeldes, pero eso te tiene que haber afectado y encontraste quizás en la música y en estos viajes y en estas cuestiones culturales un poco de tranquilidad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que una de las características del joven es esa rebeldía, no sé, romper paradigmas, cambiar, querer encontrar tú una forma de ser diferente, una forma personal de ser, que esté influenciada, por supuesto, por un entorno, ¿no? Porque si te dejaste el pelo largo en una época, que me imagino que tú tuviste el pelo largo también, ¿no? Una Aquí está época, amarrado. pero me imagino que lo tuviste más largo una No, época. sí, ya no crece mucho. Pues está influenciada por una situación mundial, ¿no? Que viene de la época de los hippies y que de pronto descubres algo con ellos, te dejas el pelo largo y haces ciertas cosas. Y creo que una de las características de la juventud es, si no eres rebelde, por lo menos eres travieso, ¿no? O eres inquieto. Y esa inquietud te lleva a hacer cosas que están bien hechas o mal hechas, ¿no? A veces no lo quieres hacer con maldad, pero lo estás haciendo. Sí, yo creo que todos estos movimientos, todos estos caminos, todos estos viajes, estos descubrir, pues yo me acuerdo la primera vez que llegué a Perú, al poco tiempo mi papá, mi abuelo, mi tío, que vivía en Perú, también era español, pero se dedicaba al mar, tenía bolicheras, le dicen en Perú bolicheras, que son estos barcos grandotes, muy grandes, donde pues pescaban sardina y pescaban, bueno, otras cosas, pues sobre todo eran anchoveteras, ¿no? Y me acuerdo de que al poco tiempo de llegar a Lima, que yo llegué en la noche, esa misma noche, pues lo que hizo mi tío fue llevarnos en el mar a comer anticuchos, que yo no sabía lo que era un anticucho, y no me dijeron lo que era hasta que acabé, ¿no? Porque si me hubieran dicho que era corazón, pues no hubiera comido nunca, ¿no? Pero me acuerdo que me encantó el sabor. Dijo, "Oh, está riquísimo". Y ahí mismo comimos picarones, que tampoco los había visto nunca en mi vida. Pero al poco tiempo, al poquito tiempo, me llevó al puerto del Callao, a la parte donde era imposible entrar, la parte donde la policía no entraba. Ujú. Y ahí fue donde descubrí el landó. Déjame decirte que mi abuelo, mi tío me deja, digo mi abuelo porque me parecía un abuelo, mi tío, ¿no? Se parecía a Popeye. Y me lleva a un lugar y me deja encargado con un negro gigantesco que le dice, cuida a mi sobrino. Y tenía yo 10 años de edad y yo empecé a escuchar música y me fui como hipnotizado hacia donde estaba la música. Y había un grupo bailando landó sobre las piedras de esa playa del Callao, que solo eran puras piedras, y bailando eh, el Alcatraz, man. Yo con 10 años, imagínate, viendo el Alcatraz, que es un baile erótico.
yo no entendía nada, y estos cuates se me quedaron viendo, todos eran negros, pero maravilloso porque hacían su música en una playa con cero público y sin nada, ellos siempre estaban haciendo música. Y yo me quedé ahí, y llegó mi tío asustadísimo porque creía que me habían robado o que había pasado algo, ¿no? Y, y ahí descubro esa música, fíjate qué padre, qué interesante, qué bonito lo que te estoy platicando, ¿no? Sí, 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 Porque, porque pues, es increíble. Y así fui descubriendo diferentes culturas y eso fue alimentándome y distrayéndome de ese dolor que tú dices, que Ujú. pues la verdad fueron muchos cambios y fue maravilloso. Y Emanuel, tú, evidentemente, de alguna manera, con tu arte y con lo que haces, rindes tributo al legado de tu padre como torero. Bueno, tú también lo fuiste en un momento, de tu madre como artista, digamos, interpretativa. Este, y, y eres un personaje también interesante porque eres eso, ¿no? Defensor de la tauromaquia, que actualmente, bueno, desde hace algunos años ya algunos no ven con buenos ojos, pero también no sé si vegetariano o vegano, no sé exactamente cuál de los dos, eres ecologista. Alguna gente se sorprende al enterarse de esto porque piensan que la gente, por ejemplo, que es muy católica, como lo eres tú, o que defiende la fiesta taurina, son muy conservadores y no creen en el, digamos, no sé si crees en el calentamiento global o no, pero sí crees en que hay que ayudar al medio ambiente y también me imagino que crees en el respeto a los animales o también por cuestiones de salud haces lo de ser vegetariano. Pero hay una combinación ahí en ti también que te lo debo decir, llama la atención. Hay que hurgar un poquito para darse cuenta de que hay aspectos tuyos que no son necesariamente los que se esperan, ¿no? Los que se conocen tampoco. Mira, yo empecé en la protección del medio ambiente, pues, no sé cuánto tiempo llevas tú de periodista, ¿cuánto tiempo llevas? Como 25 años. Antes de que tú empezaras a ser periodista, yo ya estaba en el medio ambiente. Yo di mi primera entrevista al medio ambiente en 1980. Imagínate, son muchísimos años. ¿Y qué es lo que persigues? O sea, verdaderamente no persigues pensar que la naturaleza y que todo esto es superior al ser humano. El ser humano es superior a todo lo demás. Para esto se hizo el mundo y el agua se le dio al ser humano, al hombre. Y al hombre se le dio el dominio sobre la tierra. Pero no se le dio el derecho de destrozarla, de arrasarla, de acabar con ella y de hacer de la tierra pues un páramo. No, al revés, tenemos una responsabilidad gigantesca con pues con la biodiversidad y con lo que es este mundo, que es lo que nos da de beber, de comer y que nos deja respirar, porque todo esto lo produce la tierra, produce el agua, la comida y el aire que respiramos, ¿no? El oxígeno. Y los mares son una locura, su biodiversidad, y la tierra es otra locura de biodiversidad, y nosotros jamás podremos volver a crear esto, ni jamás podremos crear esa paz que te da ver un bosque o ver el movimiento del mar. No, es imposible. Entonces, pues yo crecí en este mundo taurino donde aprendí a amar la naturaleza, el campo, Mm. a meterme, a meterme y caminar por un campo horas y horas y ver los animales pastando y ver la calma que me daba eso y de pronto volver a estos lugares donde yo iba a hacer ejercicio y encontrarme que ya no existía este verde y que lo que había era una mancha de cemento, ¿no? Mm. Una mancha de cemento que al mismo tiempo, con mucha falta de respeto hacia el ser humano, ¿no? Porque es una mancha de cemento donde no hay un solo parque, donde no hay una sola flor, donde no hay un solo árbol, y que se dice que esto es porque el hombre tiene derecho y el que no tiene opciones tiene derecho a tener una casa. Sí, espérame, pero tú como autoridad tienes la obligación no nada más de darle una casa, sino darle un entorno, y un entorno que le dé paz y le dé tranquilidad y le dé calma. Y esto pues se lo pasan por el arco de triunfo muchísimos políticos, ¿no? Donde ven la oportunidad de eliminar todo un lugar lleno de árboles para vender hasta el último centímetro que hay de área para hacerlo de cemento. Entonces, sí tengo esta no cultura, sino conciencia, ¿no? De lo que es el respeto al medio ambiente y de lo que es meterte a bucear en un lugar donde antes había una biodiversidad increíble y hoy encontrarte una biodiversidad de latas,
de llantas, de Wow. pañales, ¿no? Y esa biodiversidad natural que haya desaparecido se convierte también en un desierto, ¿no? Donde no hay ni flora ni fauna por la contaminación. Entonces, esto empezó en aquella época, ¿no? Y eso ha continuado, pues hasta el día de hoy tengo una fundación Claro. donde hacemos un trabajo, pues del medio ambiente, a donde alcanza mi fundación, que muchas veces repito esto, Hombre Naturaleza se llama la fundación. son fundaciones pequeñas donde tú no te puedes comparar a la fundación de una gran refresquera o de una automotriz o de una productora o constructora de computadoras que tienen miles y miles de millones de dólares sobrantes, y entonces esos dineros lo meten a hacer una causa justa, la verdad es justa, pero de una manera bastante pragmática, hasta que eso entra en el corazón del personaje, que sí siente un atractivo y un amor hacia lo que nos rodea. Pues esto imagínate, manejado desde hace tanto tiempo, ¿no? Hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Me acaban de dar un reconocimiento hace poquito, hace 20 días, un mes, en Dallas, una fundación que se llama EarthX, de un personaje maravilloso, la verdad. Trommel, que es filántropo, medio filósofo, tiene mucho dinero, constructor, y que es un amante de la tierra, ¿no? Entonces, sí alrededor mío o dentro de mí, pues hay muchas facetas que qué bonito que lo conozca la gente, ¿no? Porque entonces sabe con quién estás hablando y quién eres como artista y qué existe dentro de ti, y si existe un vacío que solamente se alimenta de vacío, o si existía un vacío que se alimentó de vida y de pensamientos positivos, o de lectura, o en fin, ¿de qué, no? ¿De qué te alimentas? Y como ente espiritual que sí creo en Dios profundamente y que creo que esta creación es producto del creador, ¿no? Porque hoy hay muchos adoradores de de las criaturas, ¿no? Y yo, pues, pienso que hay un ser superior que empezó todo esto y que hizo plin y que nos dio esta opción. Y que he sentido, aparte, que he estado en sus brazos y en sus manos desde que nací. O sea, yo siento que sí he sentido una protección que ha estado encima de mí, que me ha sacado de mis momentos más dolorosos. También hay una entrega hacia eso, ¿no? Hay una época que hay de rebeldía, y luego hay una época de reencuentro y de un querer crecer interiormente y espiritualmente, porque siento que el ser humano, pues, es un espíritu, y que si tú no lo alimentas con cosas bellas, lo vas a alimentar con cosas horribles y terminarás siendo un personaje oscuro que lo que das es más odio que alegría, más tristeza que alegría, más desesperanza que esperanza, más pesadillas que sueños, ¿no? Entonces, alimentarte del espíritu, creo que solamente se puede hacer a través de tu espíritu, y ese espíritu para mí es Dios, ¿no? Es el creador y es el que me ha dado todo. Entonces, creo que hay una congruencia entre ese amor a la naturaleza, porque yo de pronto veo la naturaleza, quiero que sepas que yo de pronto veo la naturaleza y digo, y veo un bosque, y volteo y digo, gracias Señor por habernos regalado esto, caray. Esto es una locura, esto es una belleza, esto es algo increíble, que tú vayas a un bosque y veas 100 clases de árboles diferentes, con 100 animales diferentes en ese momento ahí, y que vengan todas las medicinas de las selvas, o el 40 o el 50 o el 70% de las medicinas, y que estemos destrozando las selvas que nos van a dar la posibilidad de la cura de otras enfermedades que están saliendo. Digo, pues o vas de la mano o andas extraviado, ¿no? En cuanto a la tauromaquia, tú la has defendido todos estos años, ya sabemos lo polémico y controvertido que es el tema. Hay una entrevista reciente que diste, leí que tú, bueno, criticabas un poco a la gente que se espanta tanto por esto, por esta disciplina, mientras está a favor, por ejemplo, hasta donde yo lo entendí, de lo que dijiste como el asesinato de niños en los vientres de las madres. Asumo que te referías al aborto. ¿Te consideras conservador? O sea, un conservador pero ecologista,
Y Es que no me considero nada de esas cosas porque creo que ponerle un sello a la gente es una locura. ¿Qué significa ser conservador? ¿Ser conservador significa querer conservar los bosques? Sí, soy conservador. Sí. ¿Ser conservador significa querer conservar los mares? Sí, soy conservador. ¿Ser conservador significa querer conservar la vida del ser humano? Sí, soy súper conservador. O sea, ser conservador es ir en contra de un fusilamiento. Sí, soy conservador. Ser conservador es ir en contra de una guerra. Sí, soy conservador. Ser conservador significa respetar a la mujer. Sí, soy conservador. O sea, ¿qué significa ser conservador? Es ponerte un tache y decir, oh, este conservador es peor que un asesino. No, señor. ¿Y tú qué eres? ¿Y tú qué? ¿Tú vas a favor de toda esta destrucción? Entonces, ¿tú qué eres? Si tú no quieres conservar la vida, ¿qué eres? ¿Un destructor? Entonces te tengo que poner como destructor. Pero te voy a hablar de los toros, porque esto es interesante. sí, Los, sí. los ganaderos taurinos defienden una raza que si no hubiera sido por ellos, y si no fuera por ellos, yo hubiera desaparecido de la faz de la tierra, porque no da ningún servicio. O Mm, sea, no existe un lugar donde exista el toro bravo per se, si no es porque ha sido respetado o protegido por un mundo que es el mundo de los toros. Pero me llama mucho la atención que hay personas que se preocupen de que maten un toro, pero que les da igual que asesinen a cientos de personas dentro de la iglesia en África y que prendan fuego a la iglesia y que estén preocupados por tantos problemas que existen en el mundo de hambruna, de persecución, de asesinatos, de falta de respeto a la mujer, de feminicidios. Ay, pues me preocupa un animal. Preocúpate primero por todo lo que tienes que preocupar, que me parece muy bien que hay que preocuparse por los animales, porque a mí mm. me da mucha tristeza ver un perro golpeado en la calle o ver muchas otras cosas. Sin embargo, este mundo de los toros pues, ha seguido protegiendo una raza que te vuelvo a decir que ya hubiera desaparecido, porque el toro bravo es un toro, el toro de carne es en 2 años un charolé, un indo, un hereford y muchas otras razas que hay, alcanzan los 700, 800 kilos en 2 años. Y un toro que sale a la plaza alcanza 500 y tantos kilos en 4 años o en 5, que un ganadero está dándole de comer, ¿no? O sea, no sería negocio, no sería negocio mantenerlo para venderlo como carne. Si esto desaparecía ese ganadero, lo que haría es desaparecer esa raza y comprar razas de carne. Al mismo tiempo, pues la leche que da una vaca de estas que te acabo de decir, pues pueden dar 25 litros, 30 litros y bueno, pues 15 litros, 18. Una vaca de brava, primero no hay quien la ordeñe, ¿no? Pues que es como ordeñar a una tigre. Y luego pues te da, pues yo creo que escasos 5 litros de leche o 4 litros de leche. Entonces, esa raza no existiría, ya hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Pero aparte, los taurinos no contaminan el medio ambiente, es al revés, alimentan el medio ambiente. En esas ganaderías hay conejos, hay cerdos, hay toda clase de animales, protegen esa zona, no dejan que se construya nada. O sea, es increíble, ¿no? Y entiendo y no critico al que no esté de acuerdo, porque creo que en esta diversidad de opiniones y libertad de opiniones, pues cualquiera puede decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, eso es todo, ¿no? No los critico, ¿eh? No crees que los critico cuando estoy hablando con alguno de ellos, ya sea en entrevistas o en reuniones o en mesas redondas donde se habla esto, yo respeto su punto de vista, digo, pues qué bien, qué bueno que no te gusta esto, mano, me parece perfecto. Me parece fenomenal que aparte defiendas tu punto de vista y qué genial que exista esta diversidad de opiniones, ¿no? Y tú, para ti personalmente, esto que está sucediendo ahora en Estados Unidos, donde podría revertirse esta, digamos, la posibilidad de que se dé la aborción, se estaba discutiendo esto, está muy fuerte. ¿Para ti estaría bien que volviera a ser ilegal el aborto aquí en Estados Unidos? ¿Has pensado en ese tema? Mira, yo te voy a dar una cifra que me dieron hace poquito, 360 millones de niños abortados
en Estados Unidos. ¿Nos parece bien? Increíble, ¿no? A mí no me parece bien. No me ¿En cuánto parece tiempo bien. desde que se... No me parece bien. No sé en cuánto tiempo, pero no me parece bien que, que uses a la mujer defendiendo un derecho del cuerpo y hayan metido este concepto filosófico que empezó en 1950, con un concepto que viene más atrás, que es el de formar y deshacer la familia, el romper la sociedad, en una serie de puntos, donde también es deformar un poco a las sociedades en cada país, que pierdan ¿cómo le diría? Su personalidad, su forma de ser en cada país, para convertir un mundo global con un solo gobierno, sin diferencias sociales, no, sociales sí, muchas diferencias sociales, pero sin diferencias de personalidad de cada país, ¿no? El Perú es diferente al Ecuador, aunque están cercanos, es muy diferente a Brasil, aunque hacen frontera, es diferente a Argentina, hablamos el mismo castellano y somos diferentes a España, y cada quien tiene sus características. Quería deformarlas, ¿no? Creo que hay muchos puntos, entre ellos es deshacer a la familia, por supuesto, pero me llama mucho la atención que esas mujeres o estos, porque tampoco critico a la mujer que abortó, porque no sabes por qué abortó, mano. La verdad, no tienes ni idea por qué abortó, por presión social, por presión familiar, por dolor, por soledad, por tristeza, no sé por qué, no sé por qué. Yo no Porque la la puedo. violaron, quizás. Sí, pero sí, porque la violaron también, aunque las violaciones es el 0,1%, creo, ¿no? Entonces es muy chiquita, pero puede ser. Y, y yo no voy a criticar a la mujer, no la puedo criticar, pero sí critico al cuate que está haciendo esa ley, que no sé por qué la hace, porque él viene de una madre y no sé si hubiera querido ser abortado. Y incluso, pues no sé, a lo mejor abortar a una niña, pues también estás abortando a una mujer, ¿no? Es un concepto bastante difícil de pelear, de defender, de discutir, porque hay una corriente filosófica muy grande donde parece ser que esa corriente filosófica ha ido, pues, comiéndole el corazón o el pensamiento a una generación que hoy lo ve natural, y lo ve totalmente natural, ¿no? Bueno, pero vámonos al show mejor, ¿verdad? Porque esto... No. Lo que me parece interesante es que sí, tú, estos temas te interesan, obviamente, y cuando se te pregunta por ellos, das tus explicaciones y justificaciones, pero separas, ¿no? Separas, hablando, como cuando me dices, hablemos del show, eso, las canciones que tú también eres compositor, pero también eliges canciones de otros compositores, son canciones, por lo menos desde muchos años, que van por el lado romántico y no se meten en este tipo de temas, ¿no? Y creo No, que cuando has dicho algo así polémico en un escenario, después con esto de las redes sociales se ha generado todo un lío y tú también has tenido que explicar, dar tu punto de vista sobre lo que dijiste. Entonces sí, para ti sigues teniendo esos puntos de vista de los que me has estado hablando, pero prefieres separarlo de la labor interpretativa y de lo que sí, ofreces sobre todo si en tus estamos haciendo una letras, en entrevista tu que tiene canto. que ver con el show que viene, ¿no? Entonces se desvirtúa la No, entrevista pero es para que otro lado, ¿no? es parte la complejidad de un artista. Estamos hablando de la identidad, de las nacionalidades, de los estilos musicales, del pensamiento. Es, es eso, ¿no? Eh, no somos seres humanos, Sí, yo respeto, mira, para acabar ese tema, yo respeto la vida, sí, la respeto en todas sus formas, ¿no? Yo cuando me han dicho que debería haber pena de muerte, digo, pues, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a alguien y condenarlo a muerte, man? ujú, Ya tendrá su castigo o no lo tendrá cuando estén en la otra vida, ¿no? ¿Quién sabe qué es lo que vendrá sí, y quién sabe cómo es su arrepentimiento y su dolor y cuáles fueron las consecuencias y de dónde viene y por qué ocurrió? Entonces, en todos los conceptos de vida, estoy a favor de la vida, no puedo estar a favor de la muerte. Tengo que ser claro. congruente con esto conmigo, ¿me entiendes?
Y también eso que hablaste de la familia, tú hace poco de tus redes, te mostraste rodeado de tus 9 nietos. Creo que ya cumpliste Bien, 25 años de matrimonio con tu esposa Mercedes Alemán, entonces, por ese lado, 40 años de matrimonio. ¿y por qué tengo acá 25? No, no Wow. sé, quién sabe. 40 años de matrimonio, 10 nietos y viene el 11º. Ah, ok, ok, ok. Por ese lado estás muy tranquilo también, ¿no? Sí, no, sí. Estoy feliz más bien. 40 años, perdón, no son 20, ok, Sí, 40 años. Sí, me parece que era poco esto de los 25. Entonces, por sí, ese y lado este también, próximo también podría 21 de ser mayo, distinguido como un buen ejemplo de esto, de la unidad familiar y de la sí, permanencia de ese núcleo, ¿no? sí, sí, así es. Y voy a celebrar esto el 21 de mayo en YouTube, exactamente, la vida de la familia. Esto es una de las razones, ¿no? Lo que voy a celebrar es la familia en sí, porque a mi show viene gente de todas las edades. Entonces viene la abuela, viene la mamá, viene el hijo, viene la que se va a casar. Es increíble, porque vienen una serie de personajes maravillosos y diferentes generaciones, que yo creo que es por lo que dijiste tú al principio, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con la música, en el cambio musical de mi vida y en el tratar de adoptar cosas nuevas? Y me Y también tiene encanta que ser, porque, también, perdón, también tiene que ser satisfactorio seguir recibiendo reconocimientos. Por un lado está lo de la labor ecológica y por el lado estrictamente musical está el premio a la excelencia que te dio la Academia, ¿no? Latina de la grabación en la semana de los Latin Grammys el año pasado, que fue una edición un poco accidentada porque todavía el COVID estaba en un momento fuerte, pero de todas maneras una satisfacción, ¿no? Me imagino que, es, que personas relacionadas a este ambiente musical te, te rindan tributo de esa manera. Quiere pues yo decir que creo sí que, has estado, estás en la mente todavía de mucha gente. yo creo que ese reconocimiento, que es un reconocimiento de la excelencia musical que abarca lo que has hecho tú musicalmente, Claro, tu carrera, en, toda tu en carrera. el estudio en lo que son las grabaciones y lo que tú has aportado en la música y cuál es tu legado en la música con tu trabajo musical. Olvídate del escenario, ¿no? Esto tiene que ver con las grabaciones. Te lo dan una vez en la vida, pero son pues, el premio de la excelencia de lo que tú has hecho. No te pueden dar otra vez otro el año que viene, ¿no? Sí. Es una recopilación de lo que has hecho en tu vida. Y fue un premio muy bonito, un premio que lo recibí pues no sé decirte, con mucho agradecimiento y mucha satisfacción, porque pues tú le entregaste tu vida a una profesión y que te digan, tú en tu vida hiciste esto, pero aportaste esto, pues eso es muy bonito.